vamos a hablar de cuerpos, necesidades y estados de conciencia. Es un tema sumamente apasionante, muy interesante para concientizarnos de qué es qué y de quiénes somos nosotros en medio de todo eso, por decirlo así, ¿no? Existe una palabra en sánscrito también conocida como Sankhya, ¿no? Sankhya se refiere al análisis sistemático de cada elemento del plano material, desde lo más burdo a lo más sutil, ¿no? En donde se va desglosando cada componente de la creación hasta el punto de que uno se encuentra con aquello que está por detrás de la realidad física y psíquica, que es la conciencia, básicamente. Entonces, de alguna manera vamos a emplear ese ejercicio de una manera breve, tampoco tenemos tanto tiempo para entrar tan en detalle. Y esto mismo ha sido hecho en textos sagrados del yoga, como el Bhagavad Gita, por ejemplo. Imagino ya han oído hablar del Bhagavad Gita, al menos han sabido que existe, y de a poco irán oyendo más y más, sin duda. Entonces, al comienzo mismo del Bhagavad Gita, sobre todo en el capítulo 2, Krishna comienza a establecer esta situación. Interesantemente, el capítulo 1 del Bhagavad Gita, no sé si van a estudiar el Bhagavad Gita aquí en el instructorado, no quiero arruinar la clase donde van a ver este capítulo, pero bueno, les doy un tráiler en todo caso. El primer capítulo del Bhagavad Gita se llama en sánscrito Visada Yoga. Significa el yoga de la desesperación, ¿no? Interesante título, ¿no? Dice, wow. Yo no pensé que el yoga tenía que ver con eso, ¿no? ¿No? Como ustedes bien saben, quizás ya la palabra yoga se traduce como vínculo, ¿no? El arte de conectarnos desde distintos lugares, como vamos a ver hoy, físicamente, psíquicamente, mental, intelectualmente, espiritualmente en última instancia. Pero siempre nos habla de entablar un vínculo, de no permanecer desvinculados de la realidad, desvinculados de nosotros mismos. Entonces, cada capítulo del Bhagavad Gita se llama yoga, tiene la palabra yoga y alguna otra palabra más, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, dhyana yoga, etc. El primero es Visada yoga, es decir, el yoga de la desesperación. ¿Qué significa esto? No se asusten, no se desesperen, ¿no? Para los que ya han leído el Bhagavad Gita, o si no les comento brevemente, el Bhagavad Gita comienza con la escena en un campo de batalla, Kurukshetra, donde un famoso guerrero, Arjuna, está a punto de emprender una batalla y en el bando opuesto de ese enfrentamiento se encuentra con personas cercanas a él, que circunstancialmente están al otro lado, ¿no? Del otro bando. Todo esto tiene una representación simbólica también, ¿no? En relación a, básicamente, en pocas palabras, los apegos, ¿no? No es el tema de hoy, pero en breve está ligado al concepto de los cuerpos. Y bueno, el punto es que Arjuna empieza a desistir y a querer abandonar el campo de batalla y no luchar y no cumplir con su deber como kshatriya o guerrero. Y Krishna, quien está allí junto a Arjuna como su guía, consejero y auriga, intenta inspirarlo a que emprenda la batalla, ¿no? A que se vuelva un guerrero, en última instancia un guerrero espiritual, en definitiva, ¿no? El Bhagavad Gita no está haciendo apología, una apología bélica, ¿no? Apología de la violencia, etc. Entonces, para empezar a ayudar a Arjuna a entender este punto, en el siguiente capítulo, en el número 2, Krishna comienza a describir los componentes del cuerpo y cómo el cuerpo es diferente del alma, básicamente, ¿no? Y a intentar mostrarle a Arjuna, no necesitas temer en base al apego a este cuerpo, el cuerpo es eterno, el alma es eterna, perdón, el cuerpo es temporal. Obviamente esto no es una excusa para uno andar por ahí matando a la gente, total somos eternos, no es el punto del Bhagavad Gita, pero menciono esto porque en el capítulo 2, Krishna empieza a describir y a desglosar y a explicar la diferencia entre conciencia y materia, que es un aspecto básico de la filosofía del yoga, ¿no? Muy importante al mismo tiempo, ¿no? Entender la diferencia entre materia y conciencia. Materia burda, materia sutil, materia física, materia psíquica. Y por encima de eso,
el alma, el espíritu, la conciencia. Entonces vamos a compartir algunas palabras al respecto y a mencionar algunos de estos ingredientes que componen nuestros distintos cuerpos para entender claramente quiénes somos nosotros y cuáles son los vehículos que nos acompañan, ¿no? Y no terminar sobreidentificándonos con el vehículo. Podemos tener un vehículo, como hablábamos hoy temprano en una clase, podemos tener un vehículo, podemos tener un auto, tenemos que cuidar el auto para que funcione bien, pero el propósito del auto es que nos conduzca en una dirección, ¿no? El auto en sí no es la meta, el auto es un medio hacia un destino en particular. Y yo tengo que cuidar el auto, pero una cosa es cuidar el auto, otra cosa es creerme el auto. ¿Se entiende? Si yo le digo a ustedes, yo soy mi auto, ¿no? Ya presento un desorden emocional considerable, ¿no? O sea, ahora, es mi auto, bueno, ese es un desorden un poco más pequeño, pues en definitiva nada me pertenece, como van a ir enterándose a lo largo de la filosofía del yoga, pero ya creerme el auto ya es otro tema, ¿no? Entonces, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo psíquico que nos acompaña, que tiene el propósito de conducirnos hacia un objetivo superior, pero en ese transcurso debemos cuidarnos de no sobreidentificarnos con ese vehículo. Sí cuidarlo, sí darle el mejor uso, pero entender qué es qué y quién somos nosotros en medio de toda esa ecuación, por decirlo así. ¿Van siguiendo la idea? Bueno, igual al final dejamos unos minutos para preguntas, si queda alguna duda y pueden ir anotando. Entonces, hablando del Bhagavad Gita, Krishna en el Bhagavad Gita, un poco más adelante del capítulo 2, en el capítulo 7 más precisamente, al comienzo, él describe los componentes, en pocas palabras, habla de 5 componentes que hacen al cuerpo físico y luego describe 3 componentes que hacen al cuerpo sutil, al cuerpo a veces se lo llama astral o a veces lo puede llamar psíquico. Cuerpo burdo o físico, el que percibimos con estos sentidos. Cuerpo psíquico, el que permanece invisible a nuestros sentidos, pero que está ahí. Ahora los vamos a describir y nos vamos a dar cuenta cómo, sí, eso está ahí, sin duda alguna. Entonces, primeramente él describe nuestro cuerpo físico, compuesto de 5 elementos, que a veces son conocidos también como justamente los elementales. Tierra, agua, fuego, aire, éter. No voy a torturarlos con mucha terminología sánscrita hoy, así que no vamos a ir por el nombre de cada uno de ellos. ¿Tienen material de estudio donde eso aparece ahí? Ok, listo. Entonces ahí los tortura el profesor con el material de estudio. Etcétera. Entonces, tierra, agua, fuego, aire, éter. Se dice que todas las sustancias físicas están compuestas por una mezcla de estos 5 elementos, en una proporción o en otra. Y todo eso corresponde también con funciones de nuestra percepción sensorial. Por ejemplo, si yo hablo del éter, ¿no? El éter es lo más fino de los 5 y de ahí se va, ¿no?, convirtiendo en algo cada vez más y más concreto, si se quiere, ¿no? Éter, aire, agua, fuego, agua, tierra. El éter, ¿no? El éter corresponde con qué función sensorial. Se dice que en el éter el sonido es transmitido. O sea, el sonido se transmite a través del éter, el cual es más fino que el aire aún, ¿no? Las ondas sonoras, las vibraciones se transmiten, se mueven a través de un campo llamado éter, Akash en sánscrito. Bueno, no me pude contener, Akash en sánscrito, ¿no? Entonces, es el elemento más fino de los 5 y como van a ver más adelante en su estudio, cuando quizás vean el concepto de mantras y demás, al ser el más fino, es el más poderoso de todos también. El sonido es el elemento más refinado y poderoso al mismo tiempo. Por eso en la antigua India la medicina más sofisticada era sonora. O sea, no había pastillas, no había gotas, había mantras, ¿no? Entonces, determinados sonidos para atender determinadas afecciones en particular. Y uno se curaba a través de eso, ¿no? Y no es que eso haya dejado de existir, ¿no? Y van a ver que cómo eso sigue existiendo, ¿no? La forma de mantras, sonidos sagrados de sanación. Entonces, el éter es el elemento más fino y allí el sonido
transita, por decirlo así. Luego viene el aire. En el aire tenemos incluido el sonido y se incluye un elemento más. ¿Cuál es? Uno puede ver el aire, olerlo, verlo. Tacto. Uno puede sentir el aire, ¿no? No es que uno lo pueda agarrar, pero uno siente, ¿no?, el tacto del aire. Entonces está incluido el sonido. El aire tiene un sonido propio, ¿no? Cuando el viento sopla, se escucha, ¿no?, básicamente. Y también encontramos ahí el elemento tacto, ¿no? Luego sigue de paso ahí hacemos un repaso, ¿no? Fuego, Agni, ¿no? Vayu es el aire. Entonces, Agni, fuego. En el aire, el fuego contiene su respectivo sonido, ¿no?, también tacto, y puede ser visto, puede ser contemplado con nuestra visión. Entonces vemos, cada elemento incluye una facultad sensorial extra, lo cual lo vuelve más burdo, por decirlo así, más perceptible a nuestras capacidades físicas. Luego el agua. El agua, además de incluir las tres funciones ya mencionadas, de oído, de tacto, de vista, tiene sabor, ¿no? Hay un gusto. Y finalmente, tierra, ¿no? Bhumi, la cual incluye la facultad extra del aroma. La tierra tiene su propio aroma, el agua es inolora, inodora. Entonces, se menciona, Krishna en el Bhagavad Gita hay un famoso verso que él dice, ¿no? La materia burda está compuesta de tierra, agua, fuego, aire, éter. Por eso en la cultura milenaria de la India existe una famosa ceremonia, seguramente en algún momento la habrán visto, la verán, llamada Arti o Puja, en donde se ofrece, ¿no?, diferentes elementos en un altar de meditación. Y en esos elementos hay una lámpara, ¿no?, con mechitas, con fuego, ¿no? Se ofrece agua, se ofrecen flores, se ofrece un abanico, ¿no? Y hay sonidos, suenan caracolas, suenan campanas. Entonces, en todo eso está incluido esos 5 elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, se ofrece incienso, ¿no? Tierra, ¿no?, fuego, la lámpara, agua, el éter en la forma del sonido, el aire en la forma del abanico. Entonces la idea es, ese plato con esos elementos que se ofrecen representan todo lo que hay en este mundo, ¿no?, incluyendo nuestros cuerpos. Y eso de alguna manera se ofrece a lo divino, ¿no?, como una manera de decir, consagremos los elementos de la materia al servicio de la conciencia, ¿no? Yoga, básicamente. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no?, nuestra constitución física en la forma de tierra, agua, fuego, aire, éter. Que claro, ¿no?, toma diferentes formas. Uno puede decir la forma de sangre, huesos, bilis, diferentes elementos, pero detrás de eso están estos 5 elementales, ¿no?, sosteniéndoles. Es interesante porque en la medida que uno empieza a desglosar todo eso, uno tiende a perder la identificación que tiene a veces con el cuerpo, ¿no? Porque uno a veces puede mirarse a un espejo y pensar, ese soy yo. Cuando uno empieza a analizar el cuerpo en términos de sus ingredientes constituyentes y demás, uno empieza a entender, bueno, hay alguien más ahí, ¿no? O sea, tierra, agua, fuego, aire, éter, pero ¿quién está detrás, no? Entonces, hoy vamos a hablar brevemente de eso, pero la importancia de la entidad que anima y que da vida a la materia inerte, pues tierra, agua, fuego, aire, éter representan materia. Materia. Nosotros somos un componente antimaterial. Como una vez diría un maestro, ¿no?, somos una entidad espiritual viviendo una experiencia material. No somos una entidad material tratando de tener una experiencia espiritual. Entonces, por un lado eso, ¿no? Por otro lado, tenemos el cuerpo psíquico, ¿no? La cosa ahí se pone más sutil todavía, ¿no? Si el éter era lo más sutil de todo lo burdo, ahora pasamos al cuerpo psíquico, por encima de lo físico. Y ahí es importante todavía aún más, diría yo, desglosar qué es qué. Porque ahí muchas veces sí quedamos enredados pensando, eso soy yo,
y sigue siendo un filtro material. Entonces, el cuerpo psíquico está compuesto de manas, buddhi, ahankara. No me puedo contener al sánscrito, sabrán perdonarme. Manas significa mente, buddhi significa inteligencia y ahankara significa falso ego, básicamente. Entonces, brevemente, ¿qué significa cada uno de ellos? Manas. Vamos a empezar por manas, porque cada uno es más sutil que el otro. Así como cada uno de los 5 primeros era más sutil, así mismo, ¿no? Manas es el elemento más burdo dentro del cuerpo sutil, y así sucesivamente. Entonces, manas se refiere a la mente. La mente es como la computadora central de nuestro cuerpo sutil, la cual recibe los diferentes impactos o impresiones que uno adquiere a través de sus sentidos, ¿no? Vista, olfato, los que describimos hace un rato, ¿no? Tacto, gusto. Nosotros adquirimos impresiones en el día a día, ¿no? Incorporamos experiencias que van a parar a la computadora central de la mente, ¿no? Y la mente tiene la función de catalogar eso que entra, ¿no? Y dice, esto es frío, caliente, ¿no? Amargo, etcétera, dulce, bueno, malo, etcétera, 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 ¿no? Y ahí empieza a surgir lo que uno llama mi sentido del ser, ¿no? Uno cree, yo soy esto, me gusta esto, no me gusta esto. Pero el punto es que la experiencia que la mente tiene también depende de la percepción sensorial que uno adquiere, y eso es muy relativo, ¿no? Lo que para alguien es frío, para el otro no es frío. Lo que para alguien es amargo, para el otro no es tan amargo. Porque no todos tenemos la misma combinación, no todos tenemos el mismo cuerpo físico, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un cuerpo físico que nació en el Caribe y otro tiene un cuerpo físico de un esquimal, ¿no? Lo que para uno es frío, para el otro no lo va a ser, ¿no? Entonces, cada cual va a llegar a su conclusión de qué es frío y de qué es caliente. Y quizás los dos están equivocados en última instancia. O más bien cada cual está aferrado a su propia experiencia relativa, dual, de qué es qué, pero en definitiva, ¿no? Las dos cosas siguen siendo una perspectiva parcial de las cosas, ¿no? Entonces es un tema, ¿no? Por eso la importancia de que la mente gradualmente sea puesta bajo control y alineada con algo superior, no quedar a la deriva de la mente. Por eso en gran parte el yoga implica controlar la mente. La mente también se aloja en los diversos deseos, ¿no? De vuelta, uno incorpora, ¿no? Impresiones a través de los sentidos, van a parar a la mente me dice esto me gusta, esto no, esto es bueno, esto es malo, y de ahí surge quiero esto, y no quiero esto otro, y quiero esto otro, y no quiero esto otro, pero a veces ese quiero y no quiero no representa del todo el interés de nuestro ser espiritual. Por eso la mente necesita ser alineada, controlada. Yo creo que todos hemos tenido un poco esa experiencia, es decir, quiero tal cosa y la busco, la consigo y al final terminó siendo un dolor de cabeza muchas veces, ¿no? Y uno dice, pero si yo quería eso, pensé que eso era bueno. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces la ciencia del yoga nos invita a controlar la mente y a finalmente entender qué es lo que uno debe desear, entendiendo que uno es ser espiritual. Luego está el intelecto, buddhi. Brevemente estoy hablando de esto, ¿no? Cada uno de estos puntos requiere una charla separada, pero bueno, una idea, un tráiler del tráiler. Buddhi significa la facultad del discernimiento, ¿no? La inteligencia. El propósito de la inteligencia es discernir, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, la mente puede decir, por dar un ejemplo, ¿no? La mente puede decir, quiero 10 kilos de helado de chocolate. Entonces, a veces puede decir eso la mente. Estoy dando un ejemplo muy inocente, ¿no? Puede decir otras cosas más graves. Y el intelecto va a decir, pero ¿a dónde vas a terminar si haces eso, no? ¿Qué tanto te va a ayudar? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Se entiende? Quiero, sí, quiero tanto. Pero la inteligencia va a decir, pero ¿debo eso? ¿Es correcto? ¿Me va a llevar a buen puerto o no? ¿No? Va a ponerle paño frío, ¿no? Al pataleo mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el intelecto, pero claro, el intelecto, la función del discernimiento también tiene que estar educada e nutrida por cierto conocimiento, porque uno también puede discernir en términos muy
muy dislocados, por decirlo así, ¿no? Y alocados. Entonces, ahí vamos a ver cómo la importancia de que el intelecto sea nutrido por un conocimiento superior y entendiendo quién es uno realmente. Pero ya llegamos a quién es uno, ¿no? Por otro lado tenemos Ahankara. Ahankara se traduce como ego falso. La palabra ego significa identidad y ego falso significa entonces falsa identidad o falso sentido del ser, ¿no? Me identifico con algo que no soy. La palabra Ahankara en realidad significa yo, Ahankara, hago, yo hago. En otras palabras, me considero el hacedor independiente de todo lo que acontece en mi vida, ¿no? Cuando en realidad hay tantos factores que están ahí influenciando al mismo tiempo, ¿no? Eso Krishna en el Bhagavad Gita lo va a describir, ¿no? Tantos elementos que están ejerciendo una influencia a la hora de uno hacer algo. Pero el ego falso le hace a uno quizás considerarse el protagonista único de la realidad muchas veces, ¿no? Y ver todo en términos de yo soy el centro y todo gira alrededor mío. El problema es que el de al lado está pensando lo mismo, lo más probable, ¿no? Y el de al lado, y el de al lado, y ahí empieza el conflicto, ¿no? En lugar de todos establecer un centro en común alrededor del cual nosotros giremos, Ahankara implica yo soy el centro, por lo tanto todos ustedes tienen que girar alrededor mío, pero el otro va a decir no, yo soy el centro, tú tienes que girar alrededor mío. Y bueno, ahí nos encontramos con el sinfín de conflictos, ¿no? Que aflige al mundo, ¿no? Conflictos a nivel individual, interpersonal, ¿no? Grupal, barrial, provincial, nacional, internacional, intergaláctico, interplanetario, ¿no? El ego no se termina de saciar, ¿no? Ya necesitamos conflictuar con un saturniano, un marciano, alguien de otro lado, ¿no? En nuestro afán por, ¿no? Entonces, ahí nuevamente es muy importante entender que por encima de este falso sentido de la identidad estamos nosotros. Por encima de todas estas capas que describimos hasta ahora, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, falso ego, ¿no? Lo cual yo lo digo así rapidito, pero no es tan fácil atravesar todas esas etapas. Por detrás de todo eso, por decirlo de alguna manera, yace sepultada el alma, ¿no? O estamos nosotros. Y el alma se expresa a través de esos filtros muchas veces, ¿no? Entonces, uno se identifica con la expresión filtrada del alma, a través del ego, el alma está detrás animando todo eso. Pero la idea, la meta del yoga es uno poder trascender esos distintos elementos gradualmente, ¿no? Cuando hablamos de trascender algo, para que les quede claro, el yoga no está proponiendo un tipo de acción forzada, de desapego excesivo, de evasión de los compromisos en este plano. Como hoy hablamos temprano, ok, no somos el cuerpo físico, tampoco somos el cuerpo psíquico, pero necesitamos tener el cuerpo físico y psíquico equilibrado para poder entender qué es el alma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de trascender ciertas cosas, no estamos hablando de pegar un salto forzado, pasando por alto cosas que tenemos que atravesar, experimentar y realizar. Entonces, un yogi generalmente es alguien que se establece en el mundo, que está balanceado psíquicamente, emocionalmente, físicamente, financieramente, todo, ¿no? Uno necesita estar mínimamente estable ahí, básicamente estable, para gradualmente ahondar en realidades más profundas. Eso en sánscrito también se conoce como sattva. Sattva. Ya irán conociendo más en detalle. Sattva significa un estado de equilibrio en el plano material, en donde estoy lo suficientemente balanceado, ¿no? A veces lo describimos como un desarrollo horizontal, ¿no? Como establecerme en el mundo para desde ahí proyectarme a un desarrollo vertical, ¿no? Buscar la trascendencia. Pero para eso necesito tener una pista de despegues, por decirlo así, que sea sostenible. Entonces, describimos estos elementos del cuerpo físico y del cuerpo psíquico y hablamos que en realidad quienes nosotros somos está por encima de eso.
Atma, podríamos describirlo en sánscrito, el alma, la conciencia. Difícil en un punto hablar mucho del alma, en un sentido. ¿Por qué? Porque, como hablamos el otro día, cuando uno trata de describir algo, lo que sea, especialmente algo que el otro no conoce, uno tiene que recurrir a alguna comparación de lo que el otro conoce para darle una noción de lo que uno le está hablando, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, si yo les tengo que hablar del alma, el alma no es algo de este mundo, ¿no? Entonces, hasta un punto la puedo comparar con algo de este plano. Por eso en las escrituras, en gran parte, encontramos más bien descripciones negativas del alma. Negativas en el sentido de, el alma no es esto, no es esto otro, no muere, no nace, no es quemada por el fuego, no es mojada por el agua, no es secada por el viento. No, así Krishna habla en este capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿no? Como para prevenirnos, tenga cuidado de no comparar lo que usted es con lo que no es, ¿no? Y al final, de todas maneras, del capítulo 2, Krishna describe al alma en términos positivos y utiliza una palabra que es ascharyavat, que quiere decir sorprendente. Y la usa 3 veces en el mismo verso, ¿no? Lo cual en la cultura de la India, cuando algo se dice 3 veces, implica un recurso de énfasis, ¿no? O sea, si yo les quiero dejar a ustedes algo claro, se los voy a decir 3 veces, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿por qué Swami dijo 3 veces lo mismo? ¿Será que tengo que tomar el apunte de eso que repitió 3 veces? ¿No? ¿Se entiende, no? Entonces Krishna dice 3 veces ascharyavat, 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 ¿no? En otras palabras, tú eres sorprendente. Todo un piropo, ¿no? Al alma, ¿no? Realmente, ¿no? Es lo que el alma es sorprendente. El potencial del alma es sorprendente. El potencial del alma es una palabra muy importante aquí, ¿no? Potencial. Einstein diría eso. Uno debe considerar siempre algo junto con su potencial. Lo que algo es y lo que algo puede llegar a ser. Aunque todavía no llegó a serlo, el potencial la acompaña, está ahí. Entonces, como seres espirituales, como conciencia, tenemos todo un potencial. Y el yoga es la ciencia para explorar ese potencial del alma. Que cuando no es explorado en la dirección correcta o yógica, digámoslo así, quizás podemos expresar nuestro potencial, pero hacia el subsuelo, por decirlo así, en lugar de hacia la terraza, hacia abajo, ¿no? Y uno a veces tiene esa idea, uno a veces ve, no sé, uno puede escuchar acerca de un asesino serial en este mundo. Y me dice, uy, qué abominable, qué fuerte, qué indeseable. Pero esa persona me está mostrando indirectamente qué tan alto se puede llegar. Pues esa persona está mostrando qué tan bajo está llegando. Y lo único que está diciendo es, uy, si esa misma energía, esas facultades las dirigiría en la dirección correcta, uy, qué tan alto podría uno llegar. Uno tiene que aprender de todo, ¿no? Entonces el alma tiene un potencial. Y los distintos sistemas del yoga intentan abordar eso, ¿no? Por ejemplo, como ustedes van a ver a lo largo de este estudio, ¿no? Hay distintas prácticas yógicas que tienen que ver con distintos aspectos de nuestros cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, como dijimos, el cuerpo psíquico, y después eventualmente también podemos hablar de un cuerpo espiritual, que tiene que ver con el potencial del alma. No vamos a entrar en detalle ahora, pero eso existe ahí. Entonces, por ejemplo, sistemas yógicos como el Hatha, han oído hablar al respecto, tienen gran parte que ver con las asanas, ¿no? Diferentes posturas físicas, ¿no? Para generar un tipo de elasticidad, elongación, relajación, salud, en definitiva, en un plano físico y también algo que repercute, como ustedes habrán visto, en nuestro cuerpo interno, si se quiere, ¿no? Una calma, una estabilidad mental. Pero principalmente trabaja sobre el cuerpo físico. Y también después podemos hablar de otros sistemas de yoga, como van a ir aprendiendo eventualmente, como Gyan Yoga, el yoga del conocimiento, tiene más que ver con atender el cuerpo intelectual, ¿no? Necesitamos también darle de comer a esa parte, apropiadamente.
Dhyan yoga tiene que ver con el yoga de la meditación, que también puede conectarse al aspecto mental, ¿no? De controlar la mente, de enfocarla, etc., ¿no? Bueno, Ashtanga yoga también está ligado a eso. En realidad Dhyan es un aspecto de Ashtanga, una de las 8 fases. Y eventualmente, ya pasando los cuerpos físicos, mentales, intelectuales, llegando al alma propiamente dicha, también tenemos un yoga correspondiente a ese, el yoga del alma, si se quiere, o el bhakti, ¿no? Bhakti yoga, el yoga del corazón o el corazón del yoga, como gusten. Son 2 formas de decir lo mismo, ¿no? Krishna mismo en el Bhagavad Gita va a establecer eso en el capítulo 6, al cierre de estos primeros 6 capítulos, donde en los primeros 6 capítulos Krishna, entre otras cosas, en el Bhagavad Gita va a presentar, podríamos llamarlo la escalera del yoga, ¿no? Donde hay distintos peldaños, ¿no? Y cada cual es progresivamente superior al otro, ¿no? Incluye un abordaje más integral, más profundo, ¿no? Que el otro, ¿no? Y en todo esto también va a estar la descripción de lo que se conoce como Nishkam Karma Yoga, que es una etapa bien interesante, que Krishna va a describir como actuar desapegado del fruto, cumplir con nuestro deber sin estar aferrados al resultado del mismo. Pero bueno, el punto es que esa escalera culmina en el bhakti. Krishna dice, yoginam api sarvesam madgatena antaratmana shradhavam bhajate yumam sameyuktatamo mataha. ¿Traducción? Ok. No sabía si estaba con una audiencia de sanskritólogos consagrados. Ok, no problema. Ya lo van a poder aprender de memoria, ¿no? Es un verso muy lindo. Entonces Krishna, luego de describir toda esta escalera del yoga, él dice, de todos los yogas, o sea, de todo lo que he descrito hasta ahora, y de todos los yogis, de todos los practicantes de yoga, yoginam api sarvesham, de entre todos ellos, madgaten antaratmana, aquel que se refugia plenamente en mí, o sea, en lo divino, shradhavam bhajate yumam, y que me adora con plena fe y con todo su corazón, sameyuktatamo mataha. Yo considero a esa persona como la más elevada. Esa es mi opinión, dice Sri Krishna. Un nombre de Krishna es Yogeshwar. Yogeshwar quiere decir el amo del yoga, o aquel que inaugura, que inicia la ciencia del yoga, de quien emana originalmente esta práctica. Entonces, si el creador de esta ciencia dice, bueno, para mí el aspecto último de esta ciencia es este, toca tomarlo en consideración, ¿no? Y yo creo que es sentido común también, ¿no? Porque yoga significa vínculo, ¿no? Entonces, cae de maduro que el vínculo definitivo y más profundo es el que se da a través del afecto y del amor, ¿sí? Yo puedo vincularme con alguien físicamente, ¿no? Pero no puedo realmente todavía decir, ya conozco a la persona en profundidad. Yo puedo conectarme con alguien mentalmente, intelectualmente, ya ahí vamos progresando, ¿no? Uno empieza a descubrir otros elementos ahí, ¿no? Pero cuando yo realmente amo a la otra persona, a ello puedo decir, nos conocemos, 108%. Entonces, de la misma manera, ¿no? Los distintos aspectos del yoga están ahí para invitarnos a una senda progresiva, ¿no? Donde eventualmente todo culmina en la perfección de todo vínculo, que es el afecto, el amor. Vamos a compartir unas palabras ya entrando en la recta final para después dejar un espacio para preguntas. También sobre diferentes niveles o estados de conciencia. Un poquito relacionado a lo que estamos hablando hasta ahora también, ¿no? Entonces vamos a hablar de 5 niveles de conciencia que se describen en los textos yógicos, ¿no? Que tiene mucho que ver justamente con esto, ¿no? Con nuestro grado de avance, con nuestro grado de evolución. Y esto es encontrado no solo, bueno, principalmente en la especie humana, vamos a hablar de eso, aunque también algunos de ellos se conectan a otras formas de vida. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de conciencia, 5 tipos o estados de conciencia o estados de existencia, ¿no? Se llaman Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya y Anandamaya.
Ahí los vuelvo a repetir, no se aflijan. Primero que nada vamos con Annamaya, ¿no? Anna, con doble N, ¿no? A falta de pizarrón aquí, Annamaya. Entonces, Maya significa en este caso un estado de existencia o un estado de conciencia. Y Anna significa alimento. Entonces, Annamaya significa, en pocas palabras, conciencia de comida. ¿No? En otras palabras, un nivel de conciencia en el cual yo básicamente estoy consciente de comer. No tengo una conciencia superior de otros elementos existenciales. Más bien busco la supervivencia inmediata, por decirlo así, ¿no? Uno ve esto en animales, en especies menos complejas de vida que la humana. No como una crítica hacia ellos, ¿no? Sino que es el nivel en el que la conciencia llega a florecer en esa especie en particular. Encontramos que en cada especie hay un nivel de florecimiento de la conciencia, ¿no? También hay conciencia en especies incluso vegetales y minerales. Pero vemos que hasta un punto la conciencia emerge en esas especies de vida. Entonces, en la forma humana, eso existe también, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida, uno, no sé, siendo bebé, etc., uno intuitivamente tiende más a buscar digámoslo así, el pecho materno, ¿no? A modo de nutrición, de supervivencia, como un instinto, ¿no? De empezar a desenvolverse en este plano, ¿no? Pero todavía no hay un cuestionamiento mucho más allá de eso. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, como vemos, eso corresponde para cierta etapa y eso se vuelve un problema cuando pasamos a otra etapa y pretendemos que eso siga estando ahí como la prioridad última. ¿Se entiende la idea? ¿No? Así como uno también de niño, de bebé, uno, no sé, necesitaba que su madre le dé de comer, que su madre lo cambie, que su madre lo limpie, pero si uno es un adulto funcional de 35 años y la llama a su mamá para que cumpla todas esas funciones, ya no es saludable, ¿no? Entonces, hay un momento para ese nivel de conciencia, pero luego vienen otros momentos para otros niveles de conciencia. Annamaya es ese primer, ¿no?, chispazo de conciencia que comienza a asomar en la forma humana de vida. Luego viene Pranamaya. Pranamaya significa prana. ¿Qué significa prana? Sí, ¿qué más? Si no respiro, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos también? Vida, muy bien. Prana también significa vida, ¿no? Está ligado. O aire vital también a veces, ¿no? Entonces, Pranamaya significa conciencia de vida o conciencia de mi propia existencia. En otras palabras, me vuelvo consciente de que existo, ¿no? Quizás un niño de 2 meses no está todavía pensando en esos términos, ¿no? Yo existo. Un animal tampoco está pensando en esos términos. Un perro no va a tener no nos va a hacer un planteamiento existencial, ¿no? Nunca va a ver a su mascota agarrando el Bhagavad Gita y indagando, ¿no? Como, ¿quién soy? ¿Quién no soy? No está pensando en eso, ¿no? ¿No? Y no es un problema, no es un defecto, ¿no? O sea, no hay nada malo con su mascota, por favor, nadie se sienta ofendido. El punto es ese, ¿no? Especies como la animal cumplen funciones básicas de supervivencia, como es comer, dormir, defenderse y aparearse, básicamente. Así se describen esas funciones, ¿no? Las cuales también acompañan a la forma humana, ¿no? Porque sé que si ustedes no saben dónde hoy van a dormir o si van a comer, tener algo para comer mañana, eso es un tanto perturbador. Entonces uno necesita resolver esos aspectos, ¿no? Comer, dormir, apareamiento y demás elementos de la naturaleza humana, pero la forma humana de vida no está exclusivamente limitada a eso. La forma animal sí, ¿no? O sea, de vuelta, el animal no va a tener un cuestionamiento existencial. La forma humana, sí. La forma humana representa de por sí es una crisis existencial. Un no como algo malo, no lo digo como algo malo. Tomémosle el gusto a la palabra crisis, ¿no? Porque crisis no necesariamente es algo malo. Crisis implica un quiebre
en donde se nos invita a pasar a un nivel superior de cuestionamientos y de respuestas a esos cuestionamientos. Entonces, la forma humana tiene más que ver con preguntas del por qué, no tanto del cómo, ¿no? Cómo duermo, cómo, ¿no? Eso se resuelve automáticamente si uno cumple con su deber superior. Por ejemplo, un animal, el deber de un perro es ser perro. O sea, no es ser arquitecto, ser contador, ni indagar más allá de su capacidad. Cuando el perro es perro, sin que el ser humano se meta de por medio, lo cual es difícil, pero bueno, imaginémonos, cualquier animal, por cumplir con su naturaleza animal, recibe todo lo que necesita siempre. O sea, hay un arreglo en la naturaleza que, para aquel que se comporta en base a lo que se espera de esa persona, de ese animal, todo le es provisto. Ahora vemos, paradójicamente, ¿no? Los animales resuelven mucho más fácil que nosotros sus problemas de alimentación, alojamiento, apareamiento, etc. El ser humano está muchísimo más enredado que cualquier animal al respecto. Entonces uno dice, uy, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Será que tenemos que aprender mejor a resolver eso? ¿O será que nos estamos concentrando demasiado en eso sin entender que la pregunta central para el ser humano es otra? ¿No? Dije antes eso último, ¿no? ¿No? Y comenzar a hacernos estas preguntas, más del por qué que del cómo, ¿no? Que son las preguntas que uno se hacía de niño muchas veces, ¿no? Le preguntaba a su papá, a su mamá los torturaba preguntando, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y cada vez uno decía, ya basta, ¿no? O sea, basta de preguntar eso, ¿no? Es así, basta, ¿no? Pero uno debería seguir indagando en esa dirección, ¿no? Una vez le preguntaron eso a Albert Einstein, ¿no? Nuevamente, ¿no? Le dijeron, ¿cómo usted llegó a ser quien es? ¿No? Albert Einstein dijo, yo nunca me dejé hacer las preguntas que me hacía de niño, dijo, ¿no? Seguí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, Atato Brahma Jignasa, dice el Vedanta. Quiere decir, ahora que uno ha llegado a la forma humana de vida, quizás luego de haber viajado por muchas encarnaciones en otras especies, ahora ha recibido este vehículo llamado forma humana, que tiene un potencial, como dijimos, y ese potencial empieza a vislumbrarse en la medida que indagamos en relación a nuestro verdadero existencia e identidad. Entonces, Pranamaya, esa segunda etapa es esa. Me vuelvo consciente de, existo, ¿no? Quizás todavía no indago en detalle, ¿no? Ahora vamos a esa etapa, pero sí estoy consciente, existo. Claro, todavía en un comienzo uno puede tener una idea de existencia muy limitada, pensando, soy un cuerpo, existo, en cualquier momento muero y termina mi existencia. Pero cuando uno, como vamos a ver, se informa, se va a dar cuenta, soy eterno, existo eternamente, no muero. Wow, eso sí que son buenas noticias, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, no sé, que fue una bendición muy grande, pero en una charla, me acuerdo, todavía me acuerdo patente, fue hace como 20 años atrás. Estaba dando una charla y dijo, el alma existe eternamente. Ya lo había escuchado un par de veces eso, pero en ese momento fue como, ¿no? Y sentí como un alivio. ¿no? Uno queda liberado, ¿no? de tanto temor, de uno sentir su existencia amenazada por el paso del tiempo, qué sé yo, vejez, enfermedad, así llamada muerte. Cuando uno realmente entiende, la conciencia no puede ser afectada por nada de este plano. Es interesante, ¿no? Entonces la forma humana está diseñada para uno avanzar para esos lados, ¿no? Y no simplemente para quedarnos en ver cómo resolvemos cada vez mejor el tema del alojamiento y la comida, que hay que resolverlo, como dije, pero una vez que está resuelto, eso está resuelto para poder desde ahí hacernos otras preguntas. Entonces, el tercer nivel de existencia es Manamaya, que quiere decir una existencia en el plano mental. Entonces, primero, el estadio de conciencia ligado a la alimentación, como dijimos, ¿no? Supervivencia, intuición, instinto. El segundo es, me vuelvo consciente de que existo. Eso es innegable. Yo no creo que sería absurdo que le diga a ustedes no existen. No, la experiencia inmediata es que existo, ¿no? Ok. No. La tercera es Manomaya, ¿no? Existo e intento satisfacer en el plano mental, en la mente se alojan los deseos, es la fábrica de los deseos. Entonces desarrollo deseos, una vez que yo digo existo,
empiezo a emprender mi viaje de, bueno, necesito satisfacer ciertos deseos en base a lo que creo que soy, ¿no? Entonces, de vuelta, si tengo un sentido de la existencia ligado al cuerpo, mis deseos van a ir dirigidos en esa dirección. Todos quieren ser felices. Entonces, a veces uno hace mal la cuenta y piensa, yo quiero ser feliz y yo soy el cuerpo. Uno puede pensar eso. Entonces, si quiero ser feliz y soy el cuerpo, voy a tratar de darle la mayor cantidad de felicidad al cuerpo, de disfrute sensorial al cuerpo, ¿no? Entonces, Mana Maya significa, empiezo a desarrollar deseos. Quiero esto, tengo que alcanzar esto y esto para sentirme. Y, obviamente, las actividades que llevan a satisfacer esos deseos. Pero como digo, si nuestro sentido del ser, de la existencia, no tiene tanto que ver con el alma todavía, está más ligado a algo temporal, y nuestros deseos van en esa dirección y actuamos para satisfacer esos deseos, yo creo que todos hemos tenido la experiencia que por un momento sentimos que eso nos da una felicidad, pero después sentimos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasó eso? ¿Sí o no? En algún nivel, ¿no? En relación a lo material me refiero, ¿no? Porque nosotros, de vuelta, no somos materia. Entonces, entienda, si usted es conciencia, espíritu, usted va a estar satisfecho con algo de esa misma naturaleza, espíritu. La materia sí está ahí para que el cuerpo se mantenga, pero no para dar plena satisfacción al alma. No importa cuántas cantidades de materia usted meta ahí. Es más, cuanto más mete, más insatisfecho va a estar, paradójicamente. Yo conozco mucha gente. Hoy estábamos dando una charla mañana. Llegaron, yo ni sabía, no terminó la charla y me dijeron, ¿sabe qué, Swami? En la charla había una actriz súper famosa de Colombia y otra más también, 2 actrices súper famosas de Colombia. Ah, bueno, ni enterado. ¿No? Y el punto es, ¿no? Personas con mucha fama, dinero y disfrute, ¿no? Por tener fama y dinero eso atrae posibilidades de mayor satisfacción sensorial. Y aún así, cuando yo hablaba de estos mismos temas, ellas eran las 2 personas que en la clase más me hacían así. Por más que uno tenga todo eso, uno está vacío. Me decían, sí, ¿no? Después yo me enteré, esas eran las 2 actrices famosas, ¿no? Es que hoy tienen experiencia de qué es eso, ¿no? ¿Se entiende el punto, no? Entonces, a veces nosotros desarrollamos cierta esperanza. Uy, si tan solo tuviese, ¿no? Si en vez de arrendar la casa la pueda comprar, si en vez de una bicicleta tenga un auto. No hay problema que tenga un auto y compre una casa, eso no es problema. El tema es que uno piense que eso va a determinar mi felicidad. ¿Se entiende? Pues si pienso eso, ¿qué va a pasar cuando ya no esté el auto, no esté la casa? Se me vino la felicidad abajo. Entonces, nuestra felicidad no puede depender de elementos materiales que están hoy, pero mañana quizás ya no están. Entonces ese es el movimiento en este plano, dicen las escrituras, Boga Tyaga. Quiere decir, quiero tener algo y disfrutarlo, pero después de un rato que empecé, después del primer disfrute aparente inicial, eso se empieza a volver un dolor de cabeza para mí. Entonces más que tenerlo y disfrutarlo, me lo quiero sacar de encima, ¿no? Y hay otro que quiere recibir eso que yo me quiero sacar de encima, ¿no? Por ejemplo, uno se quiere comprar una casa y uno se está desviviendo por comprar una casa. Y quizá el dueño de esa casa se está desviviendo por venderla, ¿no? Es así es la vida, ¿no? Uno va corriendo atrás de algo y el otro sale corriendo, ¿no? De eso, que yo estoy corriendo detrás. Y después yo soy el próximo a estar corriendo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así va oscilando la experiencia material dual. Entonces, se recomienda a uno ser más equilibrado en eso, tener lo que uno necesita en este plano, pero entender las verdaderas esperanzas para mi felicidad interna no residen en algo temporal, en algo que hoy o mañana ya no está quizás, cuando yo estoy siempre como antes. ¿Se entiende, no? Entonces el tercer plano, como decíamos, es Mana Maya, es decir, los deseos en pos de una cierta satisfacción que quizás no es la más correcta todavía y se vuelve más insatisfactoria que otra cosa, al fin de cuentas. Llegamos hacia el 4º nivel, que se llama Vijnana Maya, que quiere decir un plano en donde busco más bien la sabiduría, ¿no? En donde después de estas experiencias insatisfactorias empiezo como a pensar un poco más y a reflexionar un poco más acerca de
cómo se están dando las cosas y cómo están funcionando los movimientos del mundo y mi vida, y será que tengo que replantearme ciertas cosas, desde dónde busco, qué cosas, será que ¿no? Un plano de indagación, de estudio, de trabajo aquí dentro, ¿no? Quizás tenga que ver más con un lado intelectual, pero intelectualmente empiezo a pensar, a indagar, y eso me lleva a vincularme con distintos mensajes, personas, a investigar en esa dirección. Y finalmente, ¿no? Esa investigación apropiadamente llevada nos lleva al último punto, que es Anandamaya. Anandamaya significa Ananda. Ananda se traduce como felicidad. Sí, felicidad, dicha, gozo, éxtasis, ¿no? Si lo queremos potenciar un poco más. Y ese se refiere justamente al pleno florecimiento de la conciencia, ¿no? Al potencial del alma que hablamos hoy cuando es plenamente descubierto, expresado, ¿no? Cuando nosotros como Atma, como ser espiritual, logramos entablar una conexión con una fuente de energía espiritual y vivimos nuestra vida desde ahí. Obviamente, ¿no? Hay gradaciones entre cada una de estas cinco etapas, ¿no? No es que ayer estaba en esta y mañana ya está en la otra, ¿no? Gradualmente uno va ascendiendo, escalando en todo eso. Entonces, Anandamaya quiere decir la felicidad que está ligada al alma, al espíritu, ¿sí? Y a nosotros mismos básicamente, ¿no? Al hecho de entender, y interesantemente también se dice en las escrituras Satchit Ananda, lo que hablamos de eso en una clase. Nosotros como alma, como Atma, como conciencia, estamos hechos de 3 componentes. Satchit Ananda, quiere decir eternidad, conciencia y felicidad, ¿no? Entonces, hay un tipo de felicidad en nosotros, pero paradójicamente buscamos felicidad en miles de direcciones, cuando nosotros mismos estamos hechos de eso. Entonces, estamos buscando algo que está dentro de nosotros, ¿no? Como decíamos el otro día, estamos sentados arriba del tesoro y mirando, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Entonces, los sabios nos dicen, ahí, más cerca de lo que creía, ¿no? Pero tienes que escarbar en esa dirección, ¿no? Entonces, por eso a veces se dice esa frase, ¿no? La principal causa del sufrimiento es tratar de ser feliz. Porque tratar de ser feliz quiere decir, busco la felicidad fuera mío, en lugar de entender, estoy hecho de felicidad. Trate de entender ese punto tan crucial. Estoy hecho de aquello que estoy buscando desesperadamente en miles de direcciones. Y muchas veces parece que lo voy a encontrar, o que eso está afuera, simplemente porque estoy proyectando lo que hay dentro mío hacia afuera. ¿Se entiende? ¿No? Mi propio ser se proyecta algo y pienso, oye, eso me va a dar felicidad. Por ejemplo, un auto, ¿no? Uno se compra un auto. No hay ningún problema que se compre un auto. Pero generalmente aparece el concepto del apego entre medio, ¿no? Mi auto, ¿no? Esa palabrita de 2 letras, problema muy grande, ¿no? Mi, ¿no? Y uno empieza a adueñarse, ¿no? Mi auto, mi esposa, mi hijo, o sea, hasta las personas empiezan a volverse un objeto de posesión, ¿no? No suena muy romántico eso, ¿no? Si yo le digo a la persona, te quiero poseer como un objeto mío, ¿no? Okay. Entonces, en lugar de eso decimos, te amo, ¿no? Pero en las letras chicas del contrato hay otra cosa. Así que el Swami les avisó, ¿no? Para que estén atentos, ¿no? Y uno le dice lo mismo al otro, ¿no? No es que somos víctimas del otro. Uno también a veces juega ese juego. Pero bueno, otro tema. Entonces, uno tiene el auto y dice, mi auto, y uno piensa, uy, este auto me va a dar tanta felicidad, y desarrolla un montón de esperanzas de ananda en relación al auto, ¿no? Pero el auto es un montón de plástico, metal y materia inerte que no puede reciprocar amorosamente conmigo. Aunque hoy en día uno entra al auto, le dice, hola, buen día, ¿cómo está? No hay nadie ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde viene esa idea que yo siento el auto me da algo, me da placer, me da felicidad? No, simplemente es que cuando yo dije mi auto, a través de ese apropiamiento, adueñamiento del auto, yo proyecté mi ego
mi apego hacia el auto, yo me metí en el auto, a través del apego me volví el auto. Entonces la felicidad que está dentro mío se proyectó al auto. Yo pienso el auto me puede dar felicidad. Pero en realidad soy yo mismo proyectado en el auto y la felicidad inherente del alma proyectada en el auto. Pensando, eso me va a hacer feliz. Cuando en realidad soy yo mismo el que contiene. Y así aplicado a cualquier ejemplo, ¿no? El del auto es algo relativamente muy sano comparado a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos cinco estadios de conciencia están, como vemos, ¿no? También ligados en parte a diferentes prácticas yógicas, ¿no? Porque en definitiva el último nivel de ananda o el último nivel de felicidad del alma tiene que ver con el concepto del bhakti, ¿no? El concepto del despertar amoroso de uno, ¿no? Como un ser espiritual. Porque en definitiva la meta del yoga y la meta de la vida, incluso si quieren que no hablemos de yoga por un momento, es amar. Ahora, ¿qué es amar? Eso es todo un tema, ¿no? Porque como acabamos de ver recién, ¿no? En el nombre del amor, ¿no? Se perpetran los más grandes crímenes de la humanidad muchas veces, ¿no? O se confunde la idea de apego con amor, ¿no? O se comete el grave o delicado error en donde uno piensa que uno ya sabe amar, que uno no tiene que aprender a amar y que lo único que falta es que llegue la persona perfecta que encastre conmigo, ¿no? Siéntese, búsquese una buena silla porque no va a llegar. No va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque ya llegó, ya llegaron en tantas direcciones y uno es el que no llegó todavía porque uno no aprendió a amar. Eric Fromm dice eso en el arte de amar, es muy importante ese punto. Dice, ¿por qué todas las cosas que uno trata de hacer en la vida generalmente las tiene que aprender, ¿no? Uno tiene que manejar, aprende a manejar. Uno quiere tocar la guitarra, aprende a tocar la guitarra. Y así todo, pero cuando uno va a amar no piensa, ¿será que tengo que aprender primero? ¿No? Uno va e intenta nomás. Y claro, el intento no sale muy bien, que digamos generalmente. Y uno sigue insistiendo pensando, no funcionó porque el otro no funcionó. A ver, el que viene, ese quizás funciona. Segundo intento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no le estoy poniendo un poco de tragicomedia a la cosa, ¿no? Pero el punto al que voy es ese. Es importante entender que el amar o el amor es un arte y como todo arte necesita ser aprendido, perfeccionado. Y el yoga habla de eso en definitiva, ¿no? De aprender el arte del vínculo perfecto. Y eso no queda limitado a una persona, ¿no? A mi pareja, a mi hijo, a mi nada, ¿no? Sino porque en definitiva, como decíamos, en última instancia nada es mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Tampoco eso quiere decir, voy a querer menos a mi hijo porque ahora me enteré que no es mi hijo. No, al revés, ¿no? ¿No? Trate de... O sea, pues si yo quiero a alguien porque es mío, tampoco suena muy amoroso eso, ¿no? O sea, si me perteneces, te quiero. No. O sea, no puedo querer a alguien que no tenga que ser de mi propiedad, ¿no? Entender, más que alguien es mío, preguntarme, como decíamos ayer, más que qué me pertenece, podemos preguntarnos, ¿a quién pertenezco? ¿Cuál es mi fuente de origen? Y ahí se amplía la idea del amor, ¿no? O sea, amar a una persona suena un poquito... Si alguien realmente ama, no va a poder amar a una persona. La naturaleza del amor es todo abarcativa. Yo no puedo decir, a ti te amo, a ti te detesto. O a ti te amé, ahora te odio. Si ahora te odio, nunca te amé. ¿No? O sea, en el verdadero amor no hay lugar para el odio, para el rencor, ni para el separatismo, ¿no? Te quiero más porque sos de mi equipo de fútbol, de mi país, de mi religión, ¿no? El amor trasciende todas esas designaciones y da con ¿no? La identidad última de todos los seres, que es la misma en todos, somos alma espiritual, ¿no? Todas las demás designaciones están por debajo, cuerpo físico, cuerpo psíquico, todo eso son designaciones temporales, ¿no? Pero en el fondo todos somos almas, todos tenemos una misma función, un mismo potencial, una misma identidad, una misma búsqueda. Entonces alguien que ama ve la realidad desde ese lugar, ¿no? No es tan fácil llegar ahí, ¿eh? No es de acá al fin de semana. No, es la meta de la vida, la meta a largo plazo. Pero bueno, es importante tener en claro cuál es la meta a largo plazo también, aunque tengamos que resolver metas a corto y mediano plazo primero. Todo eso que sea en el marco
de llegar a la meta a largo plazo. Entonces, si necesito resolver situaciones materiales, si necesito formar una familia, tener estabilidad económica, no hay problema. Pero que todo eso sea de tal manera que ojalá nos ayude a avanzar a la meta a largo plazo de todos, que es seguir aprendiendo a amar. Todos los días un poco más. Entonces ahí es donde culmina el último estado de conciencia, ¿no? Anandamaya. Llevo en unas palabras que quería compartirles hoy sobre este tipo de temáticas, cuerpos, necesidades y estado de conciencia.